Estamos en los últimos tiempos. Apocalipsis inminente. Soy el padre Ángel Espinosa de los Monteros. ¿Cuántas veces hemos escuchado que vivimos en los últimos tiempos, que el fin del mundo está cerca, que el apocalipsis es inminente, que hay que prepararse porque Cristo viene ya, que los signos están por todas partes: guerras, terremotos, pandemias, crisis económicas, apostasía generalizada, persecución de los cristianos? Y hermanos míos, lo que hoy quiero compartir contigo desde el corazón y con la claridad que nos pide la fe católica es algo que necesitas escuchar con urgencia, porque hay mucha confusión, mucho miedo, mucha manipulación alrededor de este tema. Sí vivimos en tiempos difíciles, sí hay signos preocupantes, sí el mundo está convulsionado, pero necesitamos discernimiento, necesitamos serenidad, necesitamos entender qué dice realmente la Iglesia, qué enseña la Escritura, qué actitud debemos tener como católicos ante estas preguntas que angustian a tantas personas. Porque el miedo no viene de Dios, la ansiedad apocalíptica no viene de Dios. La obsesión con fechas, con profecías privadas, con señales del cielo puede convertirse en una trampa que nos paraliza, que nos hace vivir en terror en lugar de vivir en esperanza, que nos distrae de nuestra misión, que es amar, servir, evangelizar, construir el reino aquí y ahora. Hoy vamos a examinar con honestidad qué están viviendo nuestros tiempos, qué dice la Iglesia sobre los últimos tiempos, cómo distinguir la verdad del sensacionalismo y sobre todo cómo vivir con paz, con esperanza, con confianza en Dios, sin negar la realidad pero sin caer en el pánico, sin ignorar los signos de los tiempos, pero sin convertirnos en profetas de calamidades que olvidan que Cristo ya venció, que la historia está en las manos de Dios y que nuestro futuro no es la destrucción, sino la gloria eterna. Y aquí viene algo que quizá te va a sorprender, pero que es absolutamente crucial que entiendas desde el principio. Cada generación de cristianos, desde el tiempo de los apóstoles, ha creído que vivía en los últimos tiempos. Cada generación ha visto señales apocalípticas en su época. Cada generación ha tenido sus profetas que anunciaban el fin inminente, y han pasado 2000 años y Cristo todavía no ha vuelto en su segunda venida gloriosa. ¿Significa esto que Cristo no va a volver? No. Cristo va a volver, es artículo de fe, lo proclamamos en el credo. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pero lo que significa es que nadie sabe cuándo, que el Padre no ha revelado esa fecha a nadie, que ni siquiera Jesús en su humanidad conocía ese día, como él mismo dijo en el Evangelio, y que Dios tiene sus razones, su pedagogía, su sabiduría para mantener esa incertidumbre, porque esa incertidumbre nos mantiene vigilantes, nos mantiene preparados, nos hace vivir cada día como si fuera el último, pero sin la parálisis del miedo. Vamos a quedarnos juntos hasta el final, porque voy a mostrarte cómo discernir los verdaderos signos de los tiempos sin caer en el sensacionalismo. Cómo prepararte para el encuentro con Cristo sin vivir en angustia. Cómo interpretar el libro del Apocalipsis sin convertirlo en un almanaque de fechas. Y sobre todo, cómo vivir con la esperanza cristiana auténtica, que no es optimismo ingenuo, pero tampoco es pesimismo catastrófico, sino confianza profunda en que Dios reina, en que la historia tiene un sentido, en que el bien triunfará definitivamente, aunque ahora parezca que el mal avanza. Si anhelas paz verdadera en medio de estos tiempos confusos, si quieres entender qué dice realmente la Iglesia sobre los últimos tiempos sin las exageraciones ni las manipulaciones, si quieres vivir preparado para el encuentro con Cristo, sin miedo pero con vigilancia santa, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí encontrarás enseñanza sólida, equilibrada, enraizada en la Escritura, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia, sin sensacionalismos, sin profecías privadas dudosas, sin teorías conspirativas. Busca en mis mensajes por Apocalipsis, fin de los tiempos, segunda venida de Cristo, esperanza cristiana, signos de los tiempos, discernimiento, paz interior, confianza en Dios,
y encontrarás luz verdadera para tu camino. Hermanos, empecemos por lo fundamental. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre los últimos tiempos? El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. Enseña que antes de la segunda venida gloriosa de Cristo habrá una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. Habrá una apostasía, un alejamiento masivo de la fe. Aparecerá el anticristo, un impostor religioso que ofrecerá a los hombres una solución aparente a sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. Habrá una persecución final de la Iglesia. Pero todo esto culminará en la victoria definitiva de Cristo, en su segunda venida, en el juicio final, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna para los que fueron fieles. Esto es doctrina de fe. Esto va a suceder. ¿Pero cuándo? Nadie lo sabe. Y el catecismo es muy prudente. No especula sobre fechas. No identifica acontecimientos actuales con esas realidades finales de manera dogmática. No crea pánico. Y Jesús mismo nos advirtió contra los que dicen el tiempo está cerca. En el Evangelio de Lucas Jesús dice, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy y el tiempo está cerca, no lo sigan. Y en Mateo, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Entonces, hermanos, Jesús nos está advirtiendo que en todos los tiempos habrá gente anunciando que el fin está cerca, que aquí está el Cristo, que allá está y que no debemos seguirlos. Pero al mismo tiempo Jesús nos dice que estemos atentos a los signos de los tiempos. Dice, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Entonces, ¿cómo equilibramos estas dos enseñanzas? ¿Cómo estar atentos sin caer en el sensacionalismo? ¿Cómo vigilar sin angustiarnos? La clave está en el discernimiento, en la prudencia, en la serenidad que viene de la fe profunda. Miremos honestamente nuestros tiempos. ¿Hay signos preocupantes? Sí, los hay. Vivimos en una época de apostasía masiva en Occidente. Países que fueron cristianos durante siglos ahora son mayoritariamente secularizados, ateos, hostiles al Evangelio. Las iglesias se vacían. Los jóvenes no creen. Los sacramentos se abandonan. El matrimonio y la familia están bajo ataque. La cultura de la muerte avanza. Aborto legalizado, eutanasia promovida, ideologías que niegan la naturaleza humana, que confunden la identidad sexual, que destruyen la complementariedad hombre-mujer. Hay persecución de cristianos en muchas partes del mundo, en Medio Oriente, en África, en Asia, en algunos lugares de manera violenta con martirios reales, en otros de manera más sutil con marginación, con penalización legal de la fe, con imposición de ideologías contrarias a la conciencia cristiana. Hay guerras, rumores de guerras, terrorismo, amenaza de conflictos nucleares. Hay crisis económicas, desigualdad creciente, migraciones masivas. Hay desastres naturales que parecen intensificarse, terremotos, huracanes, inundaciones. Hay pandemias como la que vivimos recientemente que paralizaron el mundo entero. Todo esto es real, todo esto es preocupante. Y sí, son signos que Jesús mencionó en su discurso escatológico. Oirán de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Pero todo esto es apenas el comienzo de los dolores. Entonces sí vemos estos signos. Pero aquí está el punto crucial. Estos signos han estado presentes en todas las épocas de la historia humana. Ha habido guerras terribles en cada siglo, ha habido apostasías masivas antes, ha habido persecuciones sangrientas de la iglesia muchas veces, ha habido desastres naturales devastadores, ha habido plagas que mataron a millones. Pensemos en la peste negra del siglo XIV que mató a 1/3 de la población europea. Pensemos en las 2 guerras mundiales del siglo XX. Pensemos en las persecuciones del Imperio Romano, de la Revolución Francesa, del comunismo soviético. Y en cada una de esas épocas, los cristianos pensaron que vivían el fin del mundo. Y no era el fin, era una prueba, era un sufrimiento terrible.
pero no era el fin. Entonces, ¿qué nos hace pensar que ahora sí es diferente? Algunos dirán, pero es que ahora es global, ahora la apostasía es mundial, ahora la tecnología permite el control total, ahora sí se pueden cumplir las profecías sobre el anticristo que controlará toda la economía, que marcará a la gente, que perseguirá a los que no lo adoren. Y sí, es verdad que la tecnología actual hace posibles cosas que antes no lo eran, pero eso no significa necesariamente que estemos en la generación final. Puede significar simplemente que estamos en una nueva etapa de la historia que tiene sus propios desafíos, sus propias pruebas. Y hermanos, aquí necesito decir algo muy importante. La obsesión con el fin de los tiempos, con el apocalipsis inminente, puede ser una trampa espiritual muy sutil. Porque cuando estás obsesionado con el futuro, con lo que va a pasar, con interpretar cada acontecimiento como señal apocalíptica, dejas de vivir el presente, dejas de hacer lo que Dios te pide que hagas hoy. Amar a tu familia, trabajar honestamente, servir a los necesitados, evangelizar a los que están cerca de ti, crecer en santidad, orar, frecuentar los sacramentos. Te vuelves un espectador ansioso de las noticias en lugar de ser un protagonista activo del reino de Dios. Y hay gente, hermanos, que se aprovecha de este miedo. Hay predicadores sensacionalistas que venden libros, que hacen videos virales, que ganan dinero y fama sembrando pánico, interpretando profecías privadas como si fueran dogma de fe, poniendo fechas que después no se cumplen, identificando a personas concretas como el anticristo o la ramera de Babilonia, y cuando sus predicciones no se cumplen, simplemente ajustan las fechas y siguen adelante. Y la gente que lo siguió queda desilusionada, confundida, a veces hasta pierde la fe porque pusieron su esperanza en palabras humanas en lugar de ponerla en la palabra de Dios y en la enseñanza de la iglesia. La iglesia es muy prudente con las profecías privadas. Incluso las que ha probado como Fátima, como Lourdes, la iglesia dice que no obligan a creer, que son para la devoción privada, que deben ser discernidas. Y hay muchas supuestas profecías que circulan por internet, por redes sociales, que no tienen aprobación eclesial, que a veces hasta han sido condenadas por la iglesia y la gente las sigue, las difunde, las toma como verdad absoluta. Y eso es imprudente, eso es peligroso. Entonces, hermanos, ¿qué actitud debemos tener? Primero, vigilancia sin angustia. Jesús nos dice, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Estar preparados no significa vivir en pánico. Significa vivir en gracia, vivir en estado de amistad con Dios, vivir cumpliendo los mandamientos, vivir amando, sirviendo, orando. Significa que si Cristo viniera hoy, si hoy fuera tu último día, puedas presentarte ante Él con confianza, no con terror. Y eso, hermanos, es cuestión de vida diaria, no de especulaciones sobre el futuro. San Juan Pablo II nos dio una guía maravillosa sobre los signos de los tiempos. Dijo que debemos leerlos con discernimiento, distinguiendo lo que viene de Dios de lo que viene del espíritu del mundo. Y los verdaderos signos de esperanza en nuestros tiempos son estos: el florecimiento de movimientos eclesiales llenos de vida, de jóvenes enamorados de Cristo, el aumento de vocaciones en algunas partes del mundo, especialmente en África y Asia, el testimonio heroico de mártires contemporáneos que prefieren morir antes que negar a Cristo, la sed de Dios que hay en tantos corazones que buscan, que preguntan, que no se conforman con el materialismo vacío, los avances en la evangelización a través de medios modernos, el resurgimiento de la adoración eucarística en muchas parroquias, el crecimiento de familias que viven su fe con radicalidad y alegría. Entonces, sí, hay signos oscuros, pero también hay signos luminosos. Y como cristianos estamos llamados a ser portadores de luz, no solo anunciadores de oscuridad. Estamos llamados a sembrar esperanza, no solo miedo. Estamos llamados a decir, sí, hay batalla, sí, hay sufrimiento, pero Cristo ya venció. Y si permanecemos en Él, nosotros también venceremos. Y sobre el libro del Apocalipsis, hermanos, necesitamos entenderlo correctamente. El Apocalipsis no es un libro de adivinanzas, no es un código secreto para descifrar fechas y acontecimientos. El Apocalipsis es un libro de revelación.
escrito en lenguaje simbólico propio de la literatura apocalíptica judía del primer siglo, dirigido originalmente a 7 iglesias de Asia Menor que estaban sufriendo persecución. Y el mensaje central del Apocalipsis es este: parece que el mal triunfa, parece que el dragón y la bestia tienen el poder, parece que los santos están siendo derrotados, pero no es verdad. Cristo, el Cordero inmolado, es quien tiene el verdadero poder. Cristo ya venció en la cruz. Y los que permanezcan fieles a Él, aunque sean martirizados, aunque parezca que pierden, en realidad están venciendo, están reinando con Cristo. El Apocalipsis usa imágenes poderosas, impactantes, para comunicar verdades teológicas y espirituales, no para darnos un cronograma del futuro. Cuando habla de la bestia con el número 666, cuando habla de la ramera de Babilonia, cuando habla de la batalla de Armagedón, está usando símbolos que los primeros lectores entendían en su contexto, que se referían en parte a realidades de su tiempo, como el Imperio Romano perseguidor, pero que también tienen una dimensión perenne, que se aplican a todas las épocas, a todas las fuerzas del mal que se oponen a Cristo y a su iglesia. Entonces, cuando leas el Apocalipsis, no lo leas como si fuera el periódico del futuro, léelo como lo que es: una revelación del Cristo glorioso, un mensaje de esperanza para la iglesia perseguida, una visión de la liturgia celestial donde los santos y los ángeles adoran a Dios sin cesar, una promesa de que Dios enjugará toda lágrima, de que la muerte no existirá más, de que habrá cielos nuevos y tierra nueva donde habita la justicia. Y hermanos, algo muy práctico: si te encuentras viviendo con ansiedad por el fin del mundo, si no puedes dormir pensando en el Apocalipsis, si cada noticia te parece una señal fatal, si estás descuidando tus responsabilidades presentes por obsesionarte con el futuro, eso no viene de Dios. Dios da paz, Dios da serenidad, Dios da esperanza. Entonces necesitas ajustar algo. Quizá necesitas dejar de leer ciertos sitios web sensacionalistas. Quizá necesitas dejar de ver videos apocalípticos en YouTube. Quizá necesitas buscar un director espiritual sabio que te ayude a discernir, a poner las cosas en perspectiva, a vivir con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Y si tu ansiedad es intensa, si se manifiesta con síntomas físicos, con insomnio persistente, con ataques de pánico, con obsesiones, no dudes en buscar ayuda profesional también. Un buen psicólogo cristiano puede ayudarte a manejar la ansiedad, a reordenar tus pensamientos, a vivir en el presente en lugar de torturarte con futuros catastróficos, porque Dios no quiere que vivas atormentado. Dios quiere que vivas en paz, en confianza filial, sabiendo que Él cuida de ti, que Él controla la historia, que nada escapa a su providencia. Y sobre las preparaciones materiales, sobre almacenar comida, sobre irse al campo, sobre todas esas cosas que algunos promueven, hay una prudencia legítima, hay un cuidado razonable. Tener un fondo de emergencia, tener provisiones básicas para algunos días en caso de desastre natural, eso es sensato, es responsable. Pero cuando se convierte en obsesión, cuando se convierte en falta de confianza en la providencia de Dios, cuando llegas al extremo de búnkers subterráneos y acumulación compulsiva movida por el miedo, eso ya no es cristiano, eso es pánico. Y el pánico no viene de Dios. Jesús nos dice: no se angustien por el mañana se angustiará por sí mismo, basta cada día su propio mal. Y en el Sermón del Monte: no se angustien por su vida, qué comerán o qué beberán, ni es por su cuerpo qué vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esto no significa irresponsabilidad, significa confianza, significa paz, significa no vivir dominados por la ansiedad del futuro. Y hermanos, quiero decir algo sobre las teorías conspirativas que a menudo se mezclan con el discurso apocalíptico, que hay un gobierno mundial secreto, que tal organización es satánica,
¿Qué tal tecnología es la marca de la bestia? ¿Qué tal vacuna tiene microchips para controlar a la población? Hermanos, con todo respeto y caridad, necesitamos discernimiento. Necesitamos no tragar todo lo que circula por internet, porque hay mucha desinformación, mucha manipulación, mucha paranoia que se disfraza de discernimiento espiritual. Hay fuerzas poderosas en el mundo que promueven agendas anticristianas. Sí. ¿Hay estructuras de pecado, como las llama la iglesia, que oprimen, que explotan, que marginan? Sí. ¿Hay una cultura de muerte que avanza con poder político y económico? Sí. Pero de ahí a creer que todo está controlado por una élite satánica que se reúne en secreto para implementar el nuevo orden mundial, y que tal persona es reptiliana y que tal otra bebe sangre de niños. Hermanos, eso ya es delirio. Eso es caer en la trampa de convertir el discernimiento en paranoia, la vigilancia en obsesión enfermiza, y estas teorías son peligrosas porque nos distraen de la verdadera batalla. La verdadera batalla no es contra carne y sangre, como dice San Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. La batalla es espiritual y se pelea con oración, con sacramentos, con vida santa, con testimonio valiente, no con teorías conspirativas, no con identificar enemigos humanos a quienes odiar. Y hermanos, sobre fechas, no pongan fechas. Jesús fue claro, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Si Jesús no lo sabía en su humanidad, si los ángeles no lo saben, ¿cómo va a saberlo un predicador en YouTube? Cada vez que alguien pone una fecha y esa fecha pasa sin que pase nada, está desacreditando el cristianismo, está haciendo que la gente se burle, está causando escándalo. Y Jesús dijo que mejor sería para quien causa escándalo que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar. Entonces, si alguien les dice: Cristo viene tal fecha, el anticristo se va a manifestar tal año, tal acontecimiento va a suceder tal día, no lo crean, no lo sigan. Y si después de esa fecha nada pasa, no ajusten la fecha con ellos. Simplemente reconozcan que esa persona no tiene autoridad para hablar así, que está especulando, que está engañando, aunque sea sin mala intención. Y ahora, hermanos, lo más importante, ¿cómo prepararse para el encuentro con Cristo? Porque Cristo va a venir, no sabemos cuándo. Puede ser en esta generación o puede ser dentro de 1000 años. Pero para cada uno de nosotros individualmente, el encuentro con Cristo es inminente, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Y en el momento de la muerte, cada uno de nosotros vivirá su juicio particular, su encuentro personal con Cristo. Y ese día, que para cada uno de nosotros está más cerca de lo que pensamos, es el día que debemos tener en mente, no la fecha incierta de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo prepararse? Viviendo en gracia. Si estás en pecado mortal, confiésate hoy. No esperes, porque no sabes si vas a tener mañana. Vive en amistad con Dios. Vive cumpliendo los mandamientos, no por miedo al castigo, sino por amor, porque quieres agradar al que te amó primero. Vive frecuentando los sacramentos, misa dominical, comunión. Frecuente, si estás en gracia, confesión regular. Vive amando, ama a tu familia, a tus hermanos, a tu prójimo, incluso a tus enemigos. Perdona a los que te han ofendido. Pide perdón a los que has ofendido. No dejes cuentas pendientes, no vivas con rencores, no vivas con amarguras, porque el amor cubre multitud de pecados, y en el juicio lo que va a contar es si amaste, si diste de comer al hambriento, de beber al sediento, si visitaste al enfermo, al preso, si vestiste al desnudo, si acogiste al extranjero. Vive sirviendo, usa tus talentos para el reino. No los entierres, no los guardes por miedo, ponlos a trabajar, sirve en tu parroquia, en tu comunidad, en tu familia. Sé luz donde hay oscuridad, sé esperanza donde hay desesperación, sé paz donde hay conflicto. Sé testimonio vivo de que Cristo vive, de que Cristo ama, de que Cristo transforma. Vive orando, cultiva una vida de oración constante.
no solo en momentos de crisis, no solo cuando tienes miedo, sino siempre ora al levantarte, al acostarte antes de las comidas, en el trabajo, mientras conduces, mientras caminas. Haz de tu vida una oración continua, una conversación permanente con Dios. Reza el rosario diariamente si puedes. Lee la Escritura, haz lectio divina. Pasa tiempo ante el Santísimo si tienes la oportunidad, porque la oración es el oxígeno del alma. Sin oración te vas a asfixiar espiritualmente. Vive vigilante. Vigila tu corazón, vigila tus pensamientos, vigila tus palabras, vigila tus acciones. No te dejes adormecer por el mundo, por la rutina, por el pecado que se vuelve hábito. Mantente despierto espiritualmente. Y esto no significa vivir en tensión constante, en ansiedad. Significa vivir consciente, atento, discerniendo constantemente qué es de Dios y qué no lo es, qué te acerca a Él y qué te aleja, y vive con esperanza. Esta es la clave, hermanos, la esperanza cristiana. No el optimismo barato que dice todo va a estar bien sin fundamento, no el pesimismo apocalíptico que dice todo está perdido, solo queda el juicio, sino la esperanza teologal, la virtud sobrenatural que nos hace confiar con certeza en que Dios cumplirá sus promesas, en que Cristo volverá, en que habrá cielos nuevos y tierra nueva, en que la muerte y el llanto y el dolor no existirán más, en que veremos a Dios cara a cara y seremos felices eternamente con Él. Y esa esperanza, hermanos, cambia todo, cambia cómo lees las noticias. Ya no te angustias hasta la desesperación porque sabes que Dios reina, que nada escapa a su control, que puede sacar bien incluso del mal. Cambia cómo vives tus dificultades personales. Ya no te hundes en la depresión porque sabes que este sufrimiento es temporal, que tiene sentido, que si lo unes al sufrimiento de Cristo es redentor. Cambia cómo evangelizas. Ya no anuncias calamidades, sino la buena nueva. Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo resucitó, Cristo te ofrece vida eterna, Cristo quiere que estés con Él para siempre. Y hermanos, sobre la persecución que viene, sobre los tiempos difíciles para la iglesia, sí, es posible, es probable incluso que veamos tiempos más difíciles, que la hostilidad contra los cristianos aumente, que se nos margine, se nos persiga, se nos penalice por mantener nuestras convicciones, que tengamos que elegir entre obedecer a Dios o obedecer a leyes humanas injustas. Y si eso llega, ¿qué haremos? Haremos lo que hicieron los mártires, permaneceremos fieles, confesaremos a Cristo aunque nos cueste, no negaremos la verdad aunque nos presionen, preferiremos perder todo antes que perder nuestra alma. Pero no vivamos ya en ese modo de víctimas perseguidas cuando todavía tenemos libertad. Usemos esta libertad, este tiempo de relativa paz, para fortalecer nuestra fe, para formar a nuestros hijos, para evangelizar, para construir comunidades fuertes de fe que puedan resistir cuando vengan las pruebas. Porque si viene la persecución y te agarra con la fe débil, con la vida espiritual descuidada, sin comunidad que te sostenga, vas a caer. Pero si te agarra con la fe robusta, con la vida sacramental intensa, con hermanos de fe que oran contigo, que te animan, que están dispuestos a sufrir contigo, vas a resistir, vas a permanecer fiel. Y sobre los hijos, hermanos, no los aterroricen con discursos apocalípticos. No les roben la inocencia, la alegría, la esperanza de la niñez y la juventud, llenándoles la cabeza de miedo sobre el fin del mundo. Enséñenles la fe con alegría, con esperanza, con confianza en Dios. Enséñenles a orar, a amar, a servir. Enséñenles que sí, el mundo tiene problemas, tiene pecado, tiene sufrimiento, pero que Cristo venció al mundo y que nosotros en Cristo también vencemos. Denles raíces profundas en la fe para que cuando crezcan y enfrenten sus propios desafíos, tengan donde sostenerse. Y hermanos, algo muy importante sobre el papel de María en estos tiempos. María es nuestra madre, es la madre de la iglesia. Y en apariciones aprobadas como Fátima, como Akita, María ha advertido sobre tiempos difíciles si no hay conversión.
pero siempre, siempre el mensaje de María es un mensaje de esperanza. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, conságrense al Inmaculado Corazón de María, recen el rosario diariamente, vivan los 5 primeros sábados si pueden, confíen en que María está intercediendo por la iglesia, por el mundo, por cada uno de ustedes. Y que ella, que aplastó la cabeza de la serpiente en el Génesis, la aplastará definitivamente cuando llegue el momento que Dios ha determinado. Y no se dejen engañar por falsas apariciones, por supuestos videntes que cada semana tienen mensajes apocalípticos nuevos que nunca han sido aprobados por la iglesia, que a veces han sido hasta condenados. La iglesia es muy prudente con las apariciones. Y si una aparición no ha sido aprobada, no estamos obligados a creerla, y es más prudente no difundirla, ¿no? Basar nuestra vida espiritual en ella. Tenemos la Escritura, tenemos el magisterio, tenemos los sacramentos, tenemos 2000 años de tradición. Eso es suficiente, eso es sólido. No necesitamos revelaciones privadas nuevas cada semana para saber qué hacer, cómo vivir, cómo prepararnos. Y hermanos, sobre la evangelización en estos tiempos, si de verdad creemos que el tiempo es corto, si de verdad creemos que Cristo puede venir pronto, entonces la urgencia no es construir búnkers, no es acumular comida, no es huir al campo. La urgencia es evangelizar. La urgencia es que nuestros seres queridos conozcan a Cristo. La urgencia es que los que están lejos vuelvan a la fe. La urgencia es que los que están en pecado se conviertan. Porque si Cristo viene y ellos no están preparados, están perdidos eternamente. Y eso sí que es una tragedia, eso sí que es una catástrofe, mucho peor que cualquier desastre natural o crisis económica o persecución. Entonces, usen el tiempo que tengan para evangelizar. Hablen de Cristo, den testimonio, inviten a las personas a conocerlo, llévenlos a misa, regálenles una Biblia, oren por su conversión, ayunen por ellos, porque eso es lo que realmente importa, que las almas se salven, que las personas se encuentren a Cristo, que nadie se pierda por falta de que alguien les hablara, les testificara, les mostrara el camino. Y sobrevivir en el mundo, pero no ser del mundo. Jesús oró por nosotros diciendo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces no huyan del mundo. No se aíslen en guetos cristianos donde solo se relacionan con los que piensan igual. Estén en el mundo, trabajen en el mundo, vivan en el mundo, pero no adopten los valores del mundo. No se conformen a este siglo, transformen el mundo con su presencia, con su testimonio, con su amor. Sean sal y luz, y la sal no sala quedándose en el salero, la luz no ilumina quedándose bajo el cajón. Y hermanos, sobre los tiempos de prueba que cada uno enfrenta personalmente. Quizá no estamos viviendo el apocalipsis mundial, pero quizá estás viviendo tu apocalipsis personal. Estás enfrentando una enfermedad grave, estás perdiendo tu trabajo, tu matrimonio está en crisis, tu hijo se alejó de la fe, estás en depresión, estás solo y para ti tu mundo se está acabando y eso duele y es real. Y Dios lo ve y Dios te acompaña. Y en ese tu apocalipsis personal, las mismas verdades aplican. Dios no te ha abandonado, Cristo está contigo, el Espíritu Santo te fortalece, María te sostiene, esta prueba pasará. Y si la atraviesas con fe, saldrás más fuerte, más santo, más parecido a Cristo. Porque el sufrimiento unido al sufrimiento de Cristo tiene poder redentor, tiene sentido eterno, produce frutos de santidad que permanecen para siempre. Y algo muy práctico, hermanos, cuiden su salud mental y física. Porque cuando estás agotado, cuando no duermes bien, cuando tu sistema nervioso está hiperactivo, por estrés crónico, todo te parece peor, todo te parece más apocalíptico de lo que realmente es. Entonces, duerme suficiente, come bien, haz ejercicio, sal a caminar, respira aire fresco. Apaga las noticias de vez en cuando. Apaga las redes sociales. Dedica tiempo a cosas hermosas, a cosas que te dan paz. La naturaleza, la música, el arte, la familia, los amigos. Porque Dios te hizo con cuerpo y alma y ambos necesitan cuidado.
y practica la respiración consciente, especialmente cuando sientes que la ansiedad apocalíptica te invade. Respira lento, profundo. 4 segundos inhalando, 6 exhalando, y mientras respiras, ora: Jesús, confío en ti. O simplemente, paz. O repite un versículo: no temas, que yo estoy contigo. Porque cuando respiras así, cuando oras así, estás activando tu sistema parasimpático, estás calmando la respuesta de estrés, estás creando espacio para que la paz de Dios entre, para que la perspectiva correcta se restablezca. Y hermanos, cultiven la gratitud. Cada día den gracias por algo, por las cosas pequeñas. Por el sol, por el agua, por el pan, por un abrazo, por una sonrisa, por estar vivos, por conocer a Cristo, por tener esperanza eterna. Porque la gratitud cambia el foco de tu atención. En lugar de enfocarte en todo lo malo que pasa o que puede pasar, te enfocas en lo bueno que Dios te está dando ahora. Y eso cambia tu percepción, cambia tu estado de ánimo, cambia tu química cerebral, cambia tu paz interior. Y vivan el presente. No vivan en el futuro catastrófico imaginado, vivan hoy, hagan el bien que pueden hacer hoy, amen a las personas que están con ustedes hoy, cumplan los deberes que tienen hoy y dejen el mañana en manos de Dios. Porque cada día tiene suficiente con su propio afán, como dijo Jesús, y preocuparse por el mañana no añade ni una hora a tu vida, solo te roba la paz del hoy. Y hermanos, algo sobre la unidad de la iglesia en estos tiempos. Es verdad que hay confusión, hay divisiones, hay debates acalorados sobre temas doctrinales y pastorales, pero la iglesia es una, santa, católica y apostólica, y Cristo prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, permanezcan unidos a la iglesia, no se separen, no caigan en la tentación del sedevacantismo, de pensar que ya no hay papa legítimo, que la iglesia cayó en apostasía. Eso no es católico, eso es soberbia, eso es falta de fe en las promesas de Cristo. Sí, puede haber papas débiles, obispos confusos, sacerdotes que yerran, ha habido en toda la historia de la iglesia, pero la iglesia permanece porque no es una institución humana. Es el cuerpo de Cristo animado por el Espíritu Santo. Entonces, oren por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. No los ataquen, no los juzguen con dureza, no siembren división, porque el diablo quiere dividir la iglesia, quiere que los católicos se peleen entre sí, que se acusen unos a otros de herejía, de modernismo, de tradicionalismo. Y cuando caemos en eso, cuando participamos en esas guerras internas, estamos haciendo el trabajo del enemigo. Y hermanos, sobre la alegría, los cristianos debemos ser las personas más alegres del mundo, porque tenemos esperanza, porque sabemos cómo termina la historia. Cristo vence, nosotros con Él vencemos, el cielo nos espera. Entonces, aunque haya tribulaciones, aunque haya cruces, aunque haya lágrimas, hay gozo profundo, hay paz que sobrepasa todo entendimiento, hay alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Y esa alegría debe ser visible, debe ser contagiosa, debe ser testimonio. Cuando la gente te vea, aunque estés hablando de tiempos difíciles, debe ver esperanza en tus ojos, paz en tu rostro, confianza en tu voz. No debe haber pánico, no debe haber desesperación, no debe haber amargura, porque si tú que dices creer en Cristo vives aterrorizado por el futuro, ¿qué diferencia hay entre tu vida y la de quien no cree? ¿Qué evangelio estás predicando? ¿Un evangelio de miedo o un evangelio de esperanza? Y hermanos, para terminar, quiero decirles algo muy personal, muy pastoral. Si han estado viviendo con miedo, si han estado obsesionados con el apocalipsis, si han descuidado su vida presente por preocuparse por el futuro, hoy es el día de liberarse. Hoy es el día de entregar ese miedo a Dios, de decir: Señor, el futuro está en tus manos. Yo no lo controlo, yo no lo sé, pero confío en ti. Confío en que tú reinas, en que tú cuidas de mí, en que hagas lo que hagas, lo haces por amor. Y yo voy a vivir el presente que me das, con fidelidad, con amor, con esperanza. Y cuando vengas, sea cuando sea, quiero que me encuentres haciendo tu voluntad, amando a los tíos, sirviendo a tu reino, viviendo en tu gracia. Oren así conmigo ahora. Señor Jesús, perdóname por haber vivido
con tanto miedo. Perdóname por haber dudado de tu providencia, de tu poder, de tu amor. Perdóname por haberme dejado llevar por el pánico, por las teorías, por las especulaciones, en lugar de aferrarme a tu palabra, tu iglesia, tu gracia. Hoy te entrego mi futuro. Te entrego el futuro de mi familia, de mi país, del mundo. Todo está en tus manos. Tú sabes qué va a pasar. Tú tienes el control y yo confío en ti. Dame la gracia de vivir vigilante pero en paz. Preparado pero sin angustia. Atento a los signos de los tiempos pero sin obsesionarme con ellos. Dame la gracia de vivir cada día como si fuera el último. Amando intensamente, sirviendo generosamente, orando constantemente. Y si viene la persecución, si vienen tiempos difíciles, dame la fuerza para permanecer fiel, para confesar tu nombre, para no negar la verdad aunque me cueste todo. Pero si me das todavía años de vida en relativa paz, ayúdame a usarlos bien, a evangelizar, a formar a mis hijos, a construir tu reino, a crecer en santidad. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Pero ven cuando tú decidas, no cuando yo me angustie. Ven en tu tiempo perfecto. Y mientras espero tu venida, ayúdame a vivir como hijo de la luz, como hijo del día, sobrio, vigilante, pero también alegre, esperanzado, confiado. Que tu paz guarde mi corazón y mi mente. Que tu amor expulse todo temor. Que tu espíritu me llene de esperanza. Amén. Hermanos, la conciencia no es un espejo pasivo en las manos de Dios. Es un telar donde se teje realidad nueva. Cuando decides dejar el miedo y abrazar la esperanza. Cuando decides confiar en lugar de angustiarte. Cuando decides vivir el presente en lugar de obsesionarte con el futuro incierto, el tejido de tu realidad empieza a cambiar. La paz entra, la alegría crece, la capacidad de amar se expande. Y te conviertes en luz para otros que también tienen miedo, en testimonio de que hay otra manera de vivir, la manera de los hijos de Dios que saben que su Padre cuida de ellos. Si anhelas seguir creciendo en esta paz, en esta esperanza, en esta confianza en Dios, incluso en medio de tiempos difíciles, suscríbete y activa la campanita. Aquí seguiremos explorando la fe católica auténtica, sin sensacionalismos, sin miedos infundados, pero también sin ingenuidad, con los ojos abiertos a la realidad, pero con el corazón anclado en Cristo. Y ahora, hermanos queridos, reciban la bendición. Que el Señor Jesús, que venció a la muerte y que vendrá de nuevo con gloria, les conceda la gracia de vivir preparados sin angustia, vigilantes sin pánico, esperanzados sin ingenuidad. Que el Padre eterno, que tiene en sus manos el futuro del mundo y de cada uno de ustedes, les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, la confianza que expulsa el temor, la serenidad que viene de saber que nada, absolutamente nada, escapa a su providencia amorosa. Que el Espíritu Santo les dé discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso, para no caer en sensacionalismos ni en teorías sin fundamento, para leer los signos de los tiempos con sabiduría y para vivir cada día con fidelidad, con amor, con esperanza. Que María Santísima, Madre de la Iglesia, Reina de la Paz, los cubra con su manto protector, interceda por ustedes y por el mundo entero, y les asegure con su presencia maternal que al final su inmaculado corazón triunfará, que el bien vencerá al mal, que Cristo reinará para siempre. Que vivan no como huérfanos atemorizados, sino como hijos amados del Padre. Que vivan no como derrotados, sino como vencedores en Cristo. Que vivan no en la oscuridad del miedo, sino en la luz de la esperanza. Que sean testimonio vivo de que vale la pena creer, vale la pena confiar, vale la pena esperar, porque nuestro Dios es fiel y sus promesas son seguras. Y que cuando Cristo venga, sea en esta generación o en generaciones futuras, los encuentre viviendo en gracia, amando con generosidad, sirviendo con alegría, orando con constancia, esperando con confianza. Y que puedan decir con San Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. En el nombre del Padre, que creó el mundo y lo sostiene en sus manos,
y del Hijo que vendrá de nuevo con gloria, y del Espíritu Santo que nos prepara para ese encuentro definitivo. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde, los fortalezca y los llene de su paz. Maranata. Ven, Señor Jesús, pero hasta que vengas, danos la gracia de vivir bien, de amar bien, de servir bien, de esperar bien. Amén.